Conoce la fascinante historia de personas como tú, como yo, que vivieron al estilo de Jesús y transformaron sus vidas. Bienvenido al Catálogo Divino. Cuarta temporada. Abundantes bendiciones para todos los oyentes del Catálogo Divino que conservan la llama de la fe bien encendida en sus corazones. Nos alegramos mucho de llegar a sus hogares y lugares de trabajo para acompañarles en este camino de todos los días hacia la santidad. Dios no mira nuestra apariencia, sino nuestro corazón. Por ello, los santos nos invitan a realizar las pequeñas cosas cotidianas con la convicción de que todo lo que hagamos con amor y rectitud es una alabanza agradecida a Dios. Sigamos conociendo a aquellos santos que se llenaron de Dios viviendo su vida cotidiana guiados por la fe. Son historias extraordinarias que vale la pena escuchar con alegría. Algunos de los santos venerados en este día 12 de marzo son San Maximiliano de Numidia, mártir. Santos mártires Mícdono, presbítero, Eugenio, Máximo, Dobna, Mardonio, Pedro, Esmaragdo e Hilario. San Pedro, Doroteo y Gorgonio, mártires. San Pablo Aureliano, obispo. San Teófanes Cronógrafo, monje. San Elpegio, obispo y monje. Beata Fina, virgen. Beato Jerónimo Gerarducci, presbítero religioso. Beata Justina Francucci Bezzoli, virgen y reclusa. San José Chan Dapeng, mártir. Beata Ángela Salava, virgen terciaria. Y el beato Luis Orione, presbítero. En este día nos da un gran testimonio una beata que en la laboriosa y sencilla vida de una empleada doméstica cultivó una gran espiritualidad marcada por el carisma franciscano. Ella es la beata Ángela Salava. Ángela nació en Siewraw, cerca de Cracovia, Polonia, en 1881. Fue la 11ª de los 12 hijos del humilde hogar de Bartolomé y Eva. Recibió su bautismo 4 días después de nacer. Bartolomé era herrero, muy creyente y estricto. Su mamá, Eva, era muy sociable y con ternura les inculcaba los valores cristianos a sus hijos. Ángela afrontó los rigores de la pobreza desde muy pequeñita. Cuando nació, su mamá quedó muy débil y no pudo amamantarla. La cuidaron entonces sus hermanas mayores, que al no tener en casa leche para darle, la ponían a chupar una zanahoria para que calmara el llanto. Cuenta Ángela de su mamá. Nos había enseñado a comer poco, trabajar mucho y a orar. Ángela había crecido desnutrida y pequeña, y dando el aspecto de que no viviría mucho, y por ello no le brindaba muchos cuidados. Esta sensación de ser como un desecho, alguien inútil que no tenía un lugar, la hacían sentirse poco bienvenida y amada. Sin embargo, todo cambió de parte de Dios, afirmó Ángela. Un día el Señor Jesús me miró y pensó, quizás este desecho abandonado puede servir para algo útil, y como lo pensó, así lo hizo conmigo. Aunque de pequeña luchaba con una tendencia a la ira, a Ángela le gustaba orar en soledad. Cuando la mandaban a pastorear vacas, Ángela se dedicaba a rezar el rosario, el oficio de la Virgen y a cantar salves. Además, había aprendido a coser y usaba su tiempo libre diligentemente en estas labores. A los 8 años, Ángela había contado esto a sus amiguitas. Yo no deseo otra cosa que poder estar siempre con Dios. Imaginaba que podía ir al desierto a estar sola con Dios, pero viéndolo irrealizable, pensó en hacerse monja de clausura. Ángela y sus hermanos fueron a la escuela por pocos años. Ella asistió solo a 2
en los que aprendió a leer bien, pero no escribía adecuadamente. Y comenzó a trabajar como empleada doméstica en una casa de una familia vecina a los 13 años. Fue tan trabajadora y bondadosa que cuando se marchó la despidieron de este hogar con lágrimas. A los 16 años, un joven pidió matrimonio a Ángela. Aunque su papá la animaba a aceptar, ella no quería saber del tema y decidió viajar a Cracovia, capital de Polonia, a trabajar con su hermana Teresa, como empleada doméstica también. En su primer trabajo, su patrón quería inducirla a pecar, y por ello abandonó el trabajo, encontrando uno lejos también de su hermana Teresa. En medio de muchos malos tratos y difíciles ambientes de trabajo, fue yendo de puesto en puesto por 2 años, y también fue descuidando su vida espiritual, despertando un interés por las cosas materiales que su pobreza antes no le permitía tener. Su hermana Teresa era muy espiritual y la invitó a reflexionar sobre su vanidad. Tú trabajas para ti misma, no para Dios, y estás desperdiciando el dinero ganado con tu trabajo. Tiempo después, Teresa enfermó gravemente y falleció a los 26 años. Ángela recordaba sus consejos y una experiencia vivida le hicieron reflexionar sobre el sentido de su vida, transformándose en una persona seria y sensata. Sucedió una vez que Ángela bailaba en un banquete de bodas y percibió a Cristo de pie cerca a ella, preguntándole cómo podía preferir bailar a seguirle. Ese diálogo cambió su vida. Inmediatamente se dirigió a una iglesia a adorar a Jesús Eucaristía. Ángela consideró la posibilidad de hacerse religiosa, pero fue un impedimento su débil salud física. Entonces decidió permanecer en el mundo haciendo votos privados de pureza y virtud en 1900. Escribió en su diario: He escogido espontáneamente el oficio de empleada de hogar, después de haber renunciado a toda fortuna que se me ofrecía, en la confianza de que, perseverando en esta humilde condición, correspondería al deseo de Dios. Y el Señor la fue colmando de gracias extraordinarias, visiones, éxtasis, conocimiento sobrenatural, profecía, invisibilidad, bilocación y visita de ánimas del purgatorio. Siguió trabajando como empleada doméstica, pero sufrió diversas adversidades por la ruptura entre ella y su familia. En 1912, Ángela se convirtió en miembro de la Orden Franciscana Seglar. Sentía afinidad con San Francisco de Asís, que como ella había roto con su familia para vivir el Evangelio. Ejerció un apostolado activo entre las demás empleadas de hogar, numerosas entonces en la ciudad, en la Asociación Santa Cita, para las que fue siempre un modelo y una guía de vida cristiana. Alimentaba constantemente su vida espiritual con la oración, que nunca le impidió el cumplimiento de sus deberes domésticos. Decía: Amo mi trabajo porque en él encuentro una excelente ocasión de sufrir mucho, de trabajar mucho y de orar mucho, y fuera de esto no deseo nada más en el mundo. Participaba con fe viva en las celebraciones litúrgicas y las devociones del Vía Crucis y el Santo Rosario. No le faltaron muchas humillaciones, que asumió con mansedumbre. Al sentirse abandonada, de repente siente que Jesús le dice: Hija, ¿por qué te preocupas? Yo no te he abandonado. Cuando estalló la Primera Guerra Mundial en 1914, Ángela permaneció en Cracovia, cuidando a los soldados heridos en sus ratos libres y que llegaron a conocerla como la Señorita Santa. Su propia salud se estaba deteriorando, pero nadie se dio cuenta de su sufrimiento. En 1916, su empleador la acusó de robar y perdió su empleo. Las enfermedades la agobiaban, la necesidad la acosaba, y las envidiosas la perseguían, insultaban y calumniaban. Consiguió algunos trabajos pasajeros, pero en mayo de 1917 ya no pudo trabajar más.
Se quedó sin casa, dolorida y enferma, pero fue dada de alta del hospital porque parecía estar bien. Finalmente, viviendo en una habitación de un sótano, padeciendo cáncer de estómago y tuberculosis, recibió la ayuda de su asociación Santa Cita, con los alimentos diarios y la ayuda de una persona que aseaba su habitación. A veces podía con gran dificultad ir a la iglesia y comulgar, pues una envidiosa, acusándola de fingir la enfermedad, había logrado impedir que los franciscanos le llevaran la comunión a su vivienda. En medio de sufrimientos continuos, los ofrecía a Dios por la expiación de los pecados del mundo, la conversión de los pecadores, la salvación de las almas y la expansión misionera de la Iglesia. Murió el 12 de marzo del año 1922 con fama de santidad. San Juan Pablo II la beatificó en 1991. Pidamos al Señor que nos conceda vivir la vida con tanta confianza en Él como lo hizo la beata Ángela. Dios misericordioso, con vuestra inspiración, la beata Ángela Azalagua participó en la misión profética, sacerdotal y real de Cristo, llenándose con el amor de su vocación como fiel sierva. Concede que por su intercesión seamos fieles a la gracia del bautismo, para que de buen grado sirvamos al Señor y a nuestros hermanos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. La beata Ángela nos da esta enseñanza. Cuando me asalta una preocupación por la vida temporal, yo le opongo como respuesta que Dios es Padre y que tengo que permanecer con toda confianza bajo su protección. Muchos no estarían satisfechos ante esta respuesta, porque tienen muchos problemas en su trabajo, familia, en su vida diaria. Pero recordemos que nuestra actitud ante los problemas depende de aquellas fuentes de donde sacamos nuestra seguridad. Si nuestra fuente es el dinero, la belleza, la inteligencia, la fuerza, las amistades importantes o mil cosas externas, nuestra actitud va a ser gobernada por cosas que no nos dan respuesta a lo más importante. Si nuestra fuente es Dios, nada nos detendrá, porque su misericordia nos ayudará a encaminar nuestra vida. Vivamos de la fuente correcta, de la fuente de vida. Un Padre Dios que nos ama es nuestra única seguridad. Beata Ángela Azalagua, Ruega por nosotros.